Quiero que si tienes tu Biblia, por favor, la abras en la carta a los Hebreos. Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, el versículo 15 de Hebreos. Capítulo 12, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El tema que tenemos anunciado para esta ocasión es cuidado con la amargura. Es mi oración que el Espíritu Santo pueda ministrar tu corazón a través de este tema. Así que hoy quiero hablar, hermanos, de uno de los sentimientos más peligrosos que existen. Un sentimiento alrededor del cual giran muchos otros pecados, como ustedes se darán cuenta más adelante. Y me refiero al peligroso sentimiento de la amargura. ¿Cómo enfrentar bíblicamente la amargura y ser libre del resentimiento y la falta de perdón? Primera pregunta, ¿qué es la amargura? Bueno, en el texto que acabamos de leer, el autor de Hebreos compara la amargura con una raíz, si lo notaron. El texto dice, mirad bien, no sea que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. Ustedes y yo sabemos que las raíces tienen que ser plantadas, ¿no es así? Ahora, ¿cuál es la semilla de la que brota la amargura? Una herida. Una herida. Por tanto, mis amados hermanos, ¿qué es la amargura entonces? La amargura es el resultado de reaccionar incorrectamente a una herida. Eso es la amargura. El resultado de reaccionar de forma incorrecta ante una herida. Por ejemplo, vamos a ilustrarlo. Cuando uno le dice a algún hermano o alguna hermana, mi hermano, mi hermana, te estoy oyendo hablar y me da la impresión de que estás amargado o amargada. Entonces esa persona le dice, no, yo no estoy amargado, lo que pasa es que me siento herido, me siento herida. Bueno, pero ese es precisamente el sentimiento que usualmente experimentamos cuando tenemos amargura en el corazón, mis hermanos. La semilla de la que brotó la amargura es una herida. Ahora bien, cuando sufrimos una herida, tenemos dos caminos posibles a tomar. O arrancamos la semilla de la amargura y perdonamos al ofensor, o cultivamos la semilla reviviendo la herida una y otra vez en la mente. Son solo dos opciones. O arrancamos la semilla de la amargura y perdonamos a quien nos ha ofendido, o cultivamos la semilla reviviendo la herida una y otra vez en la mente. Ahora, la pregunta es, ¿qué debe hacer un cristiano para poder luchar eficazmente contra este pecado? Bueno, si van a Efesios capítulo 4, versículo 31, Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32, escuchen lo que dice el apóstol Pablo allí. Efesios 4, 31 al 32. Recuerden la pregunta. ¿Qué se supone debe hacer un hijo de Dios para poder luchar eficazmente contra este pecado de la amargura? Dice Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A ver, ¿qué es lo que Pablo está diciéndonos en este pasaje? Bueno, Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que no hay lugar para la amargura y el resentimiento, que tenemos nosotros como creyentes la responsabilidad de echar fuera de nosotros todo sentimiento de amargura que intente adueñarse de nuestro corazón. Otra vez, el texto dice, quítense de vosotros toda amargura, quítense eso.
Él no dice allí, mira, espera que Dios obre en tu corazón, quédate tranquilo a esperar que Dios obre. No, 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 no. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Él dice explícitamente, quítense esa amargura y amparados en la gracia y el poder de Dios, mi hermano, mi hermana, quítate esa ropa sucia y hazlo ya. Es lo que está diciendo el apóstol. Es tu responsabilidad. Quítate toda amargura. Ahora la pregunta es ¿cómo? Pastor, ¿cómo yo puedo hacer eso? Está bien, me convenció. Debo quitarme esa ropa sucia que huele mal. No debo dejar que la amargura albergue en mi corazón. La pregunta es ¿cómo lo hago? Bueno, en primer lugar, debes examinarte a ti mismo para ver si has estado permitiendo que este pecado haya cabida en tu corazón. Mi hermano, mi hermana, examínate a ti mismo. Examínate a ti misma. Ahora bien, trata de ser objetivo. ¿Cómo? Bueno, yo voy a darte a continuación una lista de síntomas. Escucha bien. Voy a presentarte algunos síntomas que nosotros podemos evaluar y a la luz de los cuales podemos darnos cuenta si tenemos amargura en el corazón para poder examinarnos objetivamente. ¿Cómo sabe uno que ya ese veneno ha comenzado a corroer el corazón? Bueno, he aquí algunos síntomas. Chismes y murmuración. Chismes y murmuración. Mira, el que se siente herido y está amargado comienza a hablar, ¿o no es así? Él quiere que los demás sepan lo que ha pasado. Chismes y murmuración. Otro síntoma, quejas. Quejas. Se convierte el amargado en una persona quejosa o quejumbrosa. Todo el tiempo está quejándose de algo. Otro síntoma, sospechas. Dudamos de los motivos de aquellas personas contra las cuales estamos resentidos. Sospechas. Otro síntoma de amargura, autocompasión. ¿A qué me refiero? Bueno, al hecho de que los pensamientos giran en torno a nosotros mismos y en torno a lo que nos han hecho. Es que yo no merecía eso. Yo no merecía eso. Autocompasión. Falta de gozo. Otro síntoma. Sí, porque la amargura es algo terrible, hermanos, porque roba el gozo. De hecho, alguien llegó a decir, y con mucha razón, que la amargura es como un ácido, destruye al contenedor que la guarda. La amargura corroe el corazón y hace la vida miserable del que la guarda. Y por supuesto, es capaz de contaminar a todo el que está a su lado. Eso es lo grande y lo terrible de la amargura. Por eso noten que el autor de Hebreos dice en el texto que leímos, que la raíz de amargura contamina a muchos. Es un ácido la amargura. Muchos pueden ser contaminados, sobre todo cuando la amargura del otro se convierte en mi amargura. Que por lo general, el que está amargado quiere que su amargura se convierta en nuestra amargura. Así que la amargura tiene un efecto multiplicador, mis hermanos, de tal manera que puede poner en peligro una iglesia completa. Y cuando viene a ver, lo que hay es una iglesia de amargados. ¿Se imaginan ustedes tener una iglesia de amargados? ¿Por qué? Por una raíz. ¡Una raíz! Ahí comenzó todo el problema. Alguien dijo que la amargura nunca se queda en casa. Siempre busca amistades y termina contaminando a muchos. Otro síntoma de amargura es deseo de venganza. O sea, un espíritu vengativo. Examínate. Deseo de venganza. Una actitud hipercrítica hacia el pecado de los demás. Eso hace una persona amargada. Se convierte en un hipercrítico. Todo lo critica. Y las cosas pequeñas las maximiza. Una persona amargada está más pendiente de lo que otros están haciendo mal que a su propio pecado. Se creen fiscales de todo el mundo los amargados. Fiscales de todo el mundo. No, Cristo dice, saca primero la viga, saca primero el poste de luz que tienes en tu propio ojo, tu mata de coco, y entonces verás bien para sacar la pajita del ojo de tu hermano.
En segundo lugar, si nosotros queremos librarnos de la amargura, no solamente debemos examinarnos objetivamente, sino que también, hermanos, y mucha atención a este punto, debemos confesar nuestro pecado cada vez que descubramos ese sentimiento pecaminoso anidándose en nuestro corazón. Confiesa tu pecado cada vez que descubras ese sentimiento pecaminoso anidándose en tu corazón. Hermanos, es un pecado. No le demos vuelta. No tratemos de excusarlo. Es un pecado. De hecho, noten cómo de inmediato, antes de decir quítense de vosotros toda amargura, en Efesios 4, 31 y 32, antes de Pablo decir quítense de ustedes toda amargura, él dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. No, hermanos, eso contrista al Espíritu Santo que mora en nosotros, porque ese no es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, conformarnos cada vez más al carácter de Cristo. Y Cristo no era un amargado. Nuestro Señor Jesucristo no era un amargado. En tercer lugar, y eso sí que es difícil, hermanos, esto que voy a decir a continuación, si queremos librarnos de esa plaga de la amargura, debemos tomar la determinación de perdonar y hacerle bien al que nos ha hecho mal. Debemos tomar la determinación de perdonar, y no solamente perdonar, hacerle bien al que nos ha hecho mal. Hermanos, ¿qué significa perdonar? ¿Ustedes creen que el perdón es un sentimiento? No, hermanos, el perdón no es un sentimiento. Antes que nada y fundamentalmente, el perdón es una promesa. Escúchame bien. El perdón es una promesa. ¿Por qué? Bueno, porque el perdón es la actuación responsable de un cristiano que promete en el fondo de su corazón no sacar más este asunto a colación. Nunca más. De hecho, cuando perdonamos a alguien, estamos haciendo una promesa que involucra a lo menos 3 cosas. Cuando tú le dices a una persona, yo te perdono, primero, tú estás prometiendo no volver a traer en el futuro la ofensa de la persona. Es decir, tú no vas a usar la ofensa contra ella y a estrujársela en su cara, nunca más, si has perdonado. Ahora, si no has perdonado, claro que lo vas a estar recordando cada vez que tengas un conflicto con esa persona. Pero si realmente tú has perdonado, tú has dicho, mira, yo te perdono de corazón, tú estás prometiendo no volver a traer en el futuro la ofensa de la persona. Segundo, estamos prometiendo no hablar con otros de esa ofensa. Tú estás prometiendo, mira, yo no voy a comentar con nadie esto que tú me has hecho porque ya yo lo he perdonado y lo he enterrado. Pero también estamos prometiendo no quedarnos pensando o viviendo en la ofensa. En otras palabras, mis hermanos, cuando yo le digo a una persona, te perdono, le estoy diciendo, te prometo que así como Dios arrojó todos mis pecados al fondo del mar, así yo te prometo que voy a arrojar los tuyos al fondo del mar. Y yo sé que Dios no padece de amnesia. Dios no padece de amnesia. Yo tampoco voy a padecer de amnesia. El diablo se encargará de traerme ese pensamiento una y otra vez, pero aquel que ha dicho te perdono está luchando en su corazón para no pensar en eso. Eso es perdonar. Eso es perdonar. Hermanos, el perdón es un acto de la voluntad, no una emoción. No es que no podemos, es que no queremos perdonar. Cuando una persona dice, es que yo no puedo perdonarlo, no puedo perdonarla, lo que está diciendo es, yo no quiero perdonarlo. Porque el perdón es un acto de la voluntad. Un hombre que ha sido en verdad reconciliado con Dios, una mujer que ha sido en verdad reconciliada con Dios, debe manifestar esa realidad amando como ha sido amado y como fruto de esa realidad, hermanos, perdonando como Él ha sido perdonado. Este asunto del perdón es algo que la Biblia le concede una importancia capital, mis hermanos. De hecho, el Señor Jesucristo dijo claramente que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará
las nuestras. Mateo capítulo 6, versículo 15, tan sencillo como eso. Y en el Padre Nuestro dice, Señor, perdona mis ofensas como yo también perdono al que me ha ofendido. Qué compromiso, ¿verdad? Alguien dijo una vez que el Padre Nuestro es una oración peligrosa. Porque resulta que tú le estás diciendo, Señor, mira, así como yo fui implacable con fulano que me hizo eso y yo no se lo perdono, así yo quiero que tú me trates a mí. ¿Tú te atreverías a orarle a Dios de esa manera? El Padre Nuestro es una oración peligrosa. Por eso alguien dijo una vez que el que vive sin misericordia morirá sin misericordia. Óyeme, un corazón implacable está dando muestras muy preocupantes de que no ha sido objeto de la gracia perdonadora de Dios. No importa que se llene la boca de decir que es cristiano, de que es cristiana, no importa. El cristiano está llamado a perdonar a los demás de la misma manera como Dios lo perdonó. El perdón de Dios es el modelo de nuestro perdón. ¿Y cómo es ese perdón que Dios otorga? Primero, es un perdón real. Hermanos, Dios no hace un simulacro de perdón. Él perdona de verdad, real y efectivamente. Así es como tú perdonas a los que te han ofendido. Cuidado con la amargura. Quiera Dios, el Espíritu Santo, grabar estas palabras en nuestros corazones con cincel de diamante, mis hermanos. No es fácil, pero Dios nos da la gracia suficiente como para luchar contra esa tendencia pecaminosa de la amargura.